Les voy a contar la verdadera historia de Santa Claus y su burro. Santa Claus no viajaba en renos. Santa Claus no vestía de rojo. Y a Santa Claus tampoco le gustaban los niños. Ahora que ya va a venir San Nicolás, ahora que ya van a llegar los regalos. Una de las más antiguas tradiciones habla de que San Nicolás llegaba a los puertos de Holanda, a Ámsterdam quizá, y llegaba en un barco. La gente hacía una fiesta magnífica, espectacular. Juegos pirotécnicos, una feria, concursos, música, baile, todo para esperar a San Nicolás. Y ahí venían, que se observaba en el horizonte cómo se venía acercando el enorme barco. Cuando llegaba, todo mundo feliz, porque el barco abría unas enormes puertas y salía San Nicolás, Santa Claus, pero montado en un burro. Sí, un burro blanco precioso. Bajaba y junto con Santa Claus, con San Nicolás, venía Pedro el Negro. Era un hombre bajito, casi enano, mal encarado. Mientras San Nicolás llegaba ahí, saludaba a todos, bailaba, cantaba, concursaba, participaba en toda la fiesta. Pedro el Negro iba casa por casa en el pueblo, mirando quién se había portado bien y quién se había portado mal. Y ese reporte al final de la fiesta, ya por la noche, le llegaba a San Nicolás y él entonces iba casa por casa, repartiendo sus regalos, sobre todo a las personas que se hubieran portado bien. No solamente los niños, los adultos, los jóvenes, las casas que hubieran tenido un buen comportamiento durante el año. ¿Y qué creen? Donde no había buen reporte, donde la casa estaba marcada como que ahí no, lo que dejaba San Nicolás era un manojo de ramas de abedul para darles 365 ramas, una por día, para darles a quien se haya portado mal. La señal de que San Nicolás había llegado es que las personas dejaban ahí, en la recepción, en su casa, en su patio, en su jardín, dejaban un manojo de alfalfa para el burro de Santa Claus. Bueno, para su animal. Y al día siguiente amanecía toda esa alfalfa achicalada. Esa era la señal inequívoca de que San Nicolás había llegado. Temprano, al amanecer, cuando subía el sol, San Nicolás volvía a su barco, se abrían las puertas, montaba en su burro y se perdía en el interior de la nave y se alejaba. Y todo el mundo, los pocos que quedaban despiertos de tanta fiesta, lo despedían. Adiós, San Nicolás, te esperamos el año que entra. Y esa es la verdadera historia de Santa Claus y su burro. En Latinoamérica, en España, nos llaman cuentacuentos, narradores orales, cuenteros, en algunos lugares incluso mentirosos. Porque el que cuenta, pues recopila el chisme. Somos chismosos. El ser humano en esta etapa de su evolución, somos chismosos, nos encanta saber qué le sucede al otro, nos encanta enterarnos de lo que le va a pasar a fulano, a sutana, a nuestro vecino. Todos. Los que vivimos sobre todo en departamento hemos estado así pegados a la pared, escuchando a ver qué pasa del otro lado. ¿Sabes que a pesar de ser 7,000 millones de personas sobre la Tierra, nos sentimos solos? Seguimos sintiéndonos solos y por eso queremos enterarnos de si es verdad o no que a las otras personas les sucede lo mismo que a mí. Por eso nos gustan los cuentos. Esta tradición de contar historias viene desde mucho antes de la aparición de la escritura. Inclusive podríamos decir que es posterior, inmediato a la aparición del lenguaje. Pues sí, quizá incluso no nos ponemos de acuerdo, digamos, las investigaciones hablan de que los primeros grupos humanos organizados o juntos, digamos, estamos hablando de 15,000 años, más o menos 15,000 años lleva la oralidad y el arte de contar cuentos. Estamos ante una de las artes escénicas más antiguas del ser humano.
Quizá la más antigua. Hay otras que se hacen una escena muy cortita, pero no más íntima. Pero en el cuento no se suda tanto. Exacto. Es más abierto, más de comunidad. Fíjate, llevamos 15,000 años aproximadamente de oralidad, de contar, de hablar, de decirnos, de contarnos nuestras historias, y apenas llevamos más o menos unos 400 años de libros. Más o menos, ¿no? Gutenberg. Pero ya el libro a la mano, ya al alcance de todos, en México tendrá 250 años, 300 cuando mucho. Y es un asunto muy curioso porque en México perdimos un poco esa tradición. ¿Por qué? Nuestro sistema educativo nos ha obligado a callar. ¿Cómo? Desde hace 500 años, cuando estás inmerso en esta división de clases, castas, discriminación, colonización de las diferentes maneras, pues te obligan a callar porque si cuentas tus cosas te matan. Y esa herencia la hemos recibido. Es curioso que en lugares como Colombia, como Cuba, quizá como Venezuela, los muchachos a los 15 años hablan, argumentan, participan en debates abiertos y son capaces de sostener una opinión. Mira, es curioso porque tradicionalmente hay una tradición de decir, contar, hablar de que en nuestra literatura las dos obras cumbres, digamos, que serían El Quijote y 100 años de soledad, están escritas como si fueran contadas. Gabriel García Márquez habla de que hubo un momento en que se dio cuenta, se percató de cómo debía contar la historia de 100 años de soledad, y él dijo que tenía que hacerse como se lo contaba su abuela, como le contaba los cuentos su abuela, y así lo escribe. Y cuando lees, te das cuenta de que lo mismo que sucede en Gabriel García Márquez sucede en la zona donde él vive, allá en el norte de Colombia. Toda la gente habla, inventa, es hiperbólica, exagerada. Las grandes obras, al igual que El Quijote, que en la época del Quijote, el gran libro del Quijote se leía en voz alta, porque solamente 1 de cada 10 personas sabía leer. Entonces se leía en voz alta en las escuelas, en los lugares, en los monasterios, en los mesones. Los medios electrónicos pueden difundir la narración de cuentos, pero no es el medio ideal. Seguirá siendo la narración de cuentos algo muy importante siempre que haya un público presente. ¿Hay peligro para la oralidad? No, yo creo que se está recuperando. Por todos lados se está recuperando el arte de contar cuentos. Aunque en México somos profesionales, no muchos profesionales del cuento, de la oralidad y de la contada, de la cuentería. No somos muchos, pero poco a poco hay cada vez más profesionales. Quiero decir profesionales que vivamos de esto, o que buena parte de nuestras rentas las paguemos de lo que cobramos de contar cuentos. Yo soy Marconio, contador público de cuentos. Me dedico a contar cuentos, mitos, tradiciones, leyendas, historias y chismes. Soy especialista en cada una de esas áreas. Y me pueden encontrar en soymarconio@gmail.com o en mi página web, que es marconio.org. Ya se acerca el fin de año, hay que contar cuentos. Hay que contar los cuentos de la tradición de San Nicolás, de Santa Claus, de los Reyes Magos, que hay un montón de oralidad detrás de todas estas tradiciones. Esto fue La Tramoya. Yo soy Enrique León.